Bueno, continuamos en el programa Turno de Tarde. En esta ocasión, en la sesión que fue de ellos, saben que intentamos acercarnos un poco a la vida de aquellas personas que durante muchos años se han dedicado a la política, al servicio público y que afortunadamente, pues bueno, después de que se acaba la vida política, hay otra vida familiar y laboral. En el caso de hoy vamos a dialogar con Juan Évora Suárez. Es alcalde del municipio de Antigua durante muchos años. Don Juan, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchos años en política, ¿no? Buah. Sí, pues la verdad que como estas cosas sabes cuando empieza y cuando termina. Bueno, lo mío fue cantado después, ¿no? Pero bueno, pero está uno empezando, sobre todo cuando entras en un pueblo que no hay nada, porque date cuenta del año 80 y tal. Entró la primera vez en el 83 como en la lista número 4, en el puesto número 4. Con la lista independiente antigua encabezada por don Ramón Soto. Don Ramón Soto. Exactamente. Don Ramón Soto había sido alcalde de la primera legislatura del 77. En el 77 salió alcalde por la lista de la UCD. O sea que en aquel tiempo la UCD ya se acabó como partido, entonces Independiente Antigua se había formado en el año 77 y me llamaron si yo quería, me dieron que qué lista quería ir, en qué puesto quería ir. Digo, me da lo mismo porque sé que voy a salir del 1 al 7, me da igual, porque del 2 al 7, perdón, porque voy a salir concejal, me da igual. Entonces pues, salí en el número 4 y entre el número 3, me acuerdo la lista como si fuese hoy, ¿no? El número 3 era León Gutiérrez. El número 4 estábamos entre Pulido y yo, Pulido de Agua de Bueyes, y Pulido dice, vete tú, bien, me fui yo en el 4, el 5 Pulido, el 6 era Manuel Betancor, que era de Gran Trajal, pero se había casado en Triquiviate y tenía una tienda en Triquiviate, Manolo de la tienda, y el número 7, Juan Francisco Ortega, que era antiguo también. Esas fueron la lista del 74, del 84. Del 84. Del 83, del 83. Juan, ¿y qué importante es un voto? Sí. Cuéntanos un poco esa bueno, anécdota. Efectivamente, después empezamos ya la lista y empezó a cogerse, entramos dentro del ayuntamiento y el ayuntamiento, recuerden, en aquel tiempo tenía Antigua, no llegaba a 7.000 habitantes, no llegaba a 7.000 habitantes, teníamos justo para los 11 concejales y había llegado la luz aquellos años anteriores, poco, y date cuenta que no había nada. Había antes un motor. Había un motor que tenía un motor, se encendía de las 9 de la mañana a las 12, a las 12 se paraba, y se encendía a las 6 de la tarde, según a las 6 o a las 7 en el verano, y a las 12 menos cuarto nos apagaba, nos hacía decía, ya está don Luis mandando a acostar. Don Luis fue el primer electricista mecánico que hubo. A las 12 menos cuarto hacía daba una señal, ¿no? Y a las 12 se acababa la luz. Si había después, algunas veces, si había alguien que sea un velatorio o un partido de fútbol importante o lo que sea, cogíamos la gente del pueblo, reuníamos 20 pesetas, 30, 50, pagamos, que en aquel tiempo una hora de luz me costaba 75 pesetas, 80 tenía luz por una hora más. Continuamos, entonces, eso te digo que fue hasta el año, ya en el año 80, ya cuando ya ese tiempo ya había luz, ya en el año 83 me parece que empezó a venir ya la luz de UNERCO y ya después empezamos. Pero no había una calle, no había agua, no estaba la Antigua, en el municipio de Antigua no estaba integrado en el consorcio de agua, teníamos un pozo arriba en las Cañadas, que aquellos años había sido unos años buenos de lluvia y había agua en el pozo, pero desde que empezaron a poner más 3, 4, ya yo me acuerdo que en el año 75 empecé a hacer mi casa y estaba Santiago García para descansar el alcalde, y en aquel tiempo pagabas un canon y te daban agua para hacer la casa. Me acuerdo que eran 1.500 pesetas, y llegando yo ya estaba yo construyéndome mi casa de hoy, y cuando empecé, yo creo que no sacaba, 2 días o 3 días se acabó el agua, no había más agua en el pueblo, pues se acabó el pozo, empezaron a aumentar las casas y es natural que era un pozo, y se acabó, y le dije al alcalde, y esto no hay agua, y devuélveme el dinero que entra en caja, no sale más. Lo que yo le comentaba la pregunta, en el año 87, usted fue cabeza de lista, en el 87 fue cabeza con Independiente de Antigua. Exactamente. Llegó un pacto con el PSOE, en este caso era Ramón Soto, sí. Y usted fue alcalde por un voto más. Sí, en el 437 me parece, y 436, una cosa. Cuando llegamos a la lista del 87, en el año 87, al 87,
Soto dice que se presentaba por el PSOE y teníamos que ir todos con el PSOE, entonces dimos que no. Me acuerdo de León, Paco Vera y unos cuantos del equipo más o menos de Independiente Antiguo, Mauro Acosta, en paz descanse, y toda esa gente, dimos que no, se lo seguíamos en Independiente Antiguo. Claro, para mí yo no quería ir, pues sabía que Soto era el alcalde, yo era teniente alcalde de él, él tenía, bueno, conocido éramos todos, porque yo soy del pueblo también, igual que tal, pero yo teníamos respeto en ese aspecto, porque yo vas a ir contra el alcalde, vamos a cazar un pencazo, pero bueno, me presenté entonces con nosotros como Independiente Antigua y Ramos Soto con una buena lista que tenía, por cierto, por el PSOE, por entonces le dijimos que nosotros no íbamos con el PSOE. Entonces nos fuimos, efectivamente, cada uno fuimos y después sacamos eso, un voto más saqué yo y después del tiempo de todo el mundo con quién iba a pactar, con quién no iba a pactar y yo lo que le decía a los tres concejales que eran que no salieron, que era PP, CDS y Asamblea Majorera, yo les dije, mire, vótense ustedes, no me voten, vótense ustedes, entonces yo de manera era el alcalde por lista más votada, pero para fin 2 noches anteriores nos reunimos en Aguas Verdes, Soto, Paco Vera, León Gutiérrez, y aquella noche en el restaurante que había ahí en Aguas Verdes, y pactamos, vamos a estar haciendo boberías, estamos en el mismo equipo, somos los mismos. Y Soto dice, bueno, usted me da a mí 2 años de alcalde, 2 primeros años, y después Independiente Antiguo es alcalde. Efectivamente, al poco tiempo de más de 2 años ya. Entonces en el pueblo salió, que todavía se nombra muchas veces, el pacto del amor de madre. El amor de madre por pues estaban todos unidos, ¿no? Había unas cubas de agua ahí trabajando en la carretera y apareció escrito unas letras grandes azules, que eran las letras de Independiente Antigua, decía pacto del amor de madre en Antigua. Y era el pacto de Independiente Antigua con PSOE. Ya después, ya en el 91, me presenté otra vez, ya seguimos con Independiente Antigua, ya esa vez no se presentó a Asamblea Majorera en Antigua, sino entonces hicimos un pacto que si ellos no se presentaban, yo apoyaba para ellos, nosotros, el partido nuestro, apoyábamos a Asamblea Majorera. Y efectivamente también fue una sorpresa muy agradable para nosotros porque de 11 concejales sacamos 8. Fue un 70 y pico, un 60 y no sé cuánto por ciento fue. Me parece que en aquel tiempo se habló de Canarias, eran 3 listas las más votadas, que fue Santa Cruz de Tenerife con Manuel Hermoso, Yaiza en Lanzarote con Honorio, que tenía solamente 7 concejales cuando eso, y nosotros en Antigua con 60 y tantos por ciento de... durante su mandato... estaba usted en el ayuntamiento cuando empezó un poco el desarrollo turístico ya estaba empezando, pero no había Castillo. El Castillo, sí, aquello fue, había un poco hecho antes arriba donde está la entrada del castillo, donde está la redonda aquella, había un poquito unos complejos, ya Invercani estaba funcionando con los apartamentos de abajo y arriba tenía una prueba que se llama los apartamentos B, y empezaron a funcionar, entonces empezaron a construirse ya el tiempo de Ramos Soto en el año... La segunda legislatura ya empezaron a construir poco a poco, ¿no? Y eso fue gracias a lo que está bien. El Castillo tiene Antigua y lo que tiene, eso está claro, ¿no? Eso le iba a preguntar, ha sido el revulsivo económico Sí, date cuenta que en Antigua no había ni una calle hecha. No había una calle faltada, lo único que había faltado que estaba alrededor de la Plaza Antigua, que estaba ahí todavía, de la iglesia y la plaza, que era lo único asfalto que había, y la carretera general del centro. Y después se asfaltó lo que es el Príncipe de España hoy. El año 89, cuando yo llegué a la alcaldía, habían abierto bastantes calles, Ramos Soto se había dedicado a abrir calles, para ir con la gente a tirar casavías y hacer lo que son las calles abiertas, se llama reserva, el cabildo y se iba reservando. Después ya llegamos nosotros en el año 89, empezamos a asfaltar y a poner calles, aceras y cintas, cosa que no han hecho más, lo que se ha hecho de aceras, menos un trozo en la calle por la Virgen abajo por la orilla, hay 2 calles, dos trozos de calle que se han hecho, pero calles nuevas así, pues se hicieron esas del año 89. El año 91 fue el gran año de trabajo de obras públicas, que se hizo el polideportivo, se techó el campo de lucha, se puso en marcha la piscina, se hizo la fase de lo que era el campo de fútbol, o sea que fue el año fuerte de cuando empezamos a recibir ya dinero no solamente de la
Eso le iba a preguntar, ¿cómo en una época económica difícil, Difícil porque cómo se cubrían las necesidades de los vecinos? pues las necesidades de los vecinos se cubrían de cuenta que a base de no haber y poder ayuda, porque teníamos un sitio donde a la salida del pueblo donde se tiraba la basura, y el año 89 pusimos por primera vez el camión de la basura. Claro, lo que eran las licencias de construcción no eran tanto, sino lo que le daba dinero más o menos al ayuntamiento era el impuesto, el IBI, que se pagaba el año siguiente de construir. Claro, en el castillo se hicieron a lo mejor 200, 300 casas, apartamentos. En un año, al año siguiente, aquello subió un chorro de millones de pesetas. No había muchos gastos. Nosotros no teníamos... ¿Un policía local? Un policía local, Juan Torres. Juan Torres. Y dos trabajadores. El Salvador. El Salvador en el ayuntamiento, y Mary, perdón, para descanse, en la oficina. Después ya más tarde empezamos a poner gente, de manera que recibíamos dinero el gobierno tenía una táctica muy buena, que nos daban un dinero, por ejemplo, para montar la oficina de turismo. Te daba para 3 años un par de millones de pesetas para pagar a 2 años el técnico de turismo que está hoy todavía, se trajo estando nosotros, ¿no? Claro, entonces al final veía que tenías que montar. Estaba montada la plaza, la técnica de turismo, tenías que seguir ya contrataba un empleado, un trabajador más de servicios sociales. Servicios sociales fue la primera persona que había servicios sociales, la asistente social era una chica, Belín de Paz Descanse, una buena trabajadora. Cuando nos pusieron a la persona esa para trabajar, no había, entonces tuve que estar trabajando en el puerto de Rosario en un banco. Y era asistente social, y le dije, pues se marchó enseguida para ti, bueno. Entonces ya tuviste que crear esa plaza. Entonces ya empezamos poco a poco a crear la base de lo que es hoy el servicio de domicilio. Pues era una cosa que no sabíamos lo que era. Te ayudaban un poco, pero ya la creaba y ya tenías que ir. Entonces a base de... Y que no gastaba mucho dinero. El sueldo era un 5, un 10% de los presupuestos. Teníamos unos presupuestos en aquel tiempo de inversiones públicas e inversiones reales. Yo sé, te hablo de millones de pesetas, a lo mejor el 50% de inversiones reales era los presupuestos. Así se hicieron las calles que se hicieron, y poco a poco. Y gastaron un poco, porque no teníamos liberados, no había coche oficial. No había nada, liberados, con coche oficial compramos más tarde, cuando se pusieron un coche para la policía, y los 10 policías que pusimos en el año 89, ahí empezamos a gastar más dinero, como es natural, y la recogida de basura, que fue lo más importante de las legislaturas, yo creo de todas las legislaturas, era poner recogido domiciliario de basura. ¿Le queda pena de algún proyecto que no pudo realizar? Sí. Bueno, pena. Teníamos 2 proyectos importantes, creo yo, que se terminaron porque cuando hicieron la moción de censura ya teníamos las maquetas hechas, y un proyecto base que era en el castillo, donde está hoy aquella cancha polideportiva o la asociación de vecinos, y aquella zona, había 2 zonas allí, que ahí teníamos el proyecto y estaba hecho, le digo, con los proyectos básicos, y habíamos pagado, que fueron unos cuantos millones de pesetas por ya haber hecho el proyecto y la maqueta. Allí iba un sitio polivalente, que iba la iglesia del castillo. La iglesia, habíamos hablado con la diócesis, con el obispado, no había dado autorización para hacerla, y ellos poníamos una habitación, unas viviendas, para que se pusiera una especie de, como estaba en Antigüedad en aquel tiempo, una monja, o como se puso un Carralejo. Estaba hecho el proyecto para la Cruz Roja también, y después un pequeño sitio de asociación de vecinos y como pequeño salón de actos. Eso, y en Antigua, en el solar que estaba enfrente de la Caja de Ahorro, y está detrás de la Casa del Médico, toda aquella zona allí, que compré, estando yo de alcalde, compramos el solar aquel, para hacer usos múltiples, lo que es hoy el auditorio. El auditorio. Y teníamos el proyecto, lo mismo que estaba hecho hoy, pero con mucho más grande, porque había mucho más espacio, ¿no? Teníamos la zona de auditoría, y después encima 2 plantas donde iban los servicios para colectivos, que había bastantes colectivos en Antigua, bastante importantes, y con pocos
lugares donde ponerlo y espacios para los asuntos sociales. Lo teníamos todo preparado, pero claro, llegó quien llegó y dijo que era locura de Juan Euro y pude terminar la carretera del Castillo. No la terminé yo, se pudo empezar, pero no había posibilidades de que no se hiciese, porque cuando se hizo el proyecto para la carretera del Castillo a Triqui-Villate, se sacaba, estaba, ¿cómo se llama eso?, garantizada la inversión, porque sacamos 2 parcelas a concurso, ya están ahí construidas, la entrada de frente de lo que era la Polca antes, aquellas 2 parcelas eran del ayuntamiento, con la revisión del plan general. Entonces sacamos a concurso y unos dineros que tenían que darnos empresas para hacer la revisión del plan general. Y entonces hicimos una cuenta corriente en un banco, aparte, solamente se llamaba cuenta corriente de carretera Castillo en Horizonte, y se ingresó ese dinero allí, que no se podía sacar, con la condición que no se podía sacar nada, sino con justificantes de obra. Sí, vinculado al proyecto. Vinculado al proyecto. Entonces, cuando yo estaba acá, ya tenemos 3 kilómetros hechos, y se hizo, y entonces como no se podía sacar ese dinero, pues el alcalde no quería hacerla. La prueba estuvo, que en el tiempo que estuvo la primera legislatura del señor Cazorla, la carretera casi no se abrió, pues estuvo cerrada 2 años o 3, porque tenía problemas, siempre quería dinero del gobierno canario para que le hicieran lo que sea, pues eran locuras de Juan Euro y quería, entonces, menos mal que esa se pudo mantener. Y ha sido un gran acierto. Y ha sido un gran acierto, los millones de pesetas hoy de euros que se ahorraron antiguos por tener esa carretera, ¿no? Y eso, y los 2 aquellos que nos hicieron, se hizo después el auditorio. Se hizo un sitio que está muy bien, la verdad que es fantástico, un auditorio que tenemos, pero muy encosecado dentro de aquellos sitios allí. Aquel sitio no lo dijo Cazorla, que ya a final de legislatura, el Cabildo, cuando fue la legislatura que entró Mario por primera vez, y Nari de consejera de Cabildo de Cultura, que quería que hacer apostó por ese plan. Apostó por aquello, claro. Aquí fue lo que propuso el alcalde propuso aquel solar, entonces el Cabildo lo hizo, lo terminó, y no estaba sin terminar, pero tenemos aquello. ¿Ha evolucionado el municipio? Claro, te puedes imaginar. ¿Cuántos habitantes tenía cuando usted era alcalde? Yo creo que el alcalde no llegamos a 7.000 habitantes, menos, 6.000, 5.000 y pico, porque la legislatura anterior, la primera legislatura de toda la democracia del año 77, Antigua, tenía 9 concejales, o sea que no llegaba a 5.000 habitantes. Después ya pasó, entonces ya pasaba de 9 a 11, y después de 13 y de ahora 17, quiere decir que tendrá que tener 12.000, 13.000 o 14.000 habitantes, 14.000 habitantes por lo menos. Te puedes imaginar lo que ha evolucionado, no quiere decir, sino, y los problemas también, supongo. Bueno, claro, también sí, los tiene, claro. Será mucho más grande y complicado. Lo que en aquel tiempo los problemas los podíamos resolver de otra forma, más dialogar. Había que hablar mucho porque no teníamos mucho dinero, y hablar y negociar y discutir mucho. Los plenos eran interminables, porque la política era reciente, ¿no? Además, Antigua es un pueblo político, se vive la política. Los debates eran, muchas veces cuando hicimos los debates para los presupuestos, y sobre todo para la revisión del plan general, a las 12 de la noche muchas veces teníamos que terminar porque pasaba el día siguiente, ¿no? Y terminamos muchas veces los plenos, pero amén todo el mundo, ¿no? Tranquilos, y discutíamos, y eso lo aprendí de Soto. Soto era una persona discutía mucho y le hablaba, gustaba mucho en los plenos aquí, y después salíamos toda la cantina, cantamos Frank y llegó el pico, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya en la recta final del programa. Me gustaría hacerle la pregunta, ¿se siente satisfecho de la labor realizada durante todos esos años de alcalde? Bueno, creo que, hombre, me quedaron como natural, siempre digo, coño, podríamos haber hecho muchas cosas, habían hecho muchas cosas, pero la prueba está que no están hechas, ¿no? Pero dentro de las posibilidades que teníamos, de lo que había y de lo que era antes, yo creo que podemos estar muy satisfechos, naturalmente, sino tuve suerte también de la gente con quien trabajé en el ayuntamiento, ¿no? Que todo era base. Nosotros, te puedes imaginar los problemas que hubiese habido si hubiese sido un sitio hoy que tenías que haber puesto liberar. Te puedes imaginar un ayuntamiento antiguo en aquel tiempo con 8 liberados, ¿qué hacía? No. Entonces no lo poníamos a liberar. Lo que teníamos en los miembros de la Comisión de Gobierno que más estaban en el ayuntamiento, se le puso un sueldo más alto de 50.000 pesetas, ¿sí? El teniente alcalde y los 3 miembros más de la Comisión de Gobierno junto con el alcalde tenía el sueldo,
de 100 y algo, 150, y no cobrabas comisión de gobierno. El teniente alcalde y los 3 concejales restantes tienen un sueldo de 50.000 gobiernos, que es donde pasaba todo el mogollón de la comunicación de los... Y después, cuando hacíamos los plenos, del día antes de ese pleno teníamos que hacer nosotros, hacíamos entre los concejales, teníamos una reunión para discutir todas las cosas y pegamos hasta las tantas de la noche discutiéndolo para cuando llegáramos al pleno. Aquí no discutíamos, la oposición era buena en ese aspecto, también se sacaban muchos temas. Estaba famoso cuando eso, la costa, Pozo Negro, había muchos temas de mercadura, de que la gente le gustaba discutir, se discutía y todo se sacaba, pero todo se sacaba por consenso. Y los presupuestos, cosa que hoy, verdad que este año lo que hago fue el presupuesto del año 2023 y el alcalde no fue al pleno. O sea, yo eso no concebía un pleno tan importante, que el pleno de los presupuestos es el pleno más importante que hay todos los años de un ayuntamiento, que el alcalde no asista a los planos, que vaya el teniente alcalde y que van a discutir, no hacer reuniones de pre-comisiones, no hacer nada, que le van a preguntar a un concejal al teniente alcalde que no, eso está ahí, lo pone ahí el interventor y ya está, ¿sabes? Y eso, yo siempre los plenos tenía como unos 3 o 4 reuniones antes de ser los plenos, teníamos con los presupuestos, llegábamos un boceto primero. Funcionamiento normal. Funcionamiento normal. Y después al final algunas veces dejamos aquel tiempo, a lo mejor, yo qué sé, 500.000 pesetas a la oposición para que propusieran ellos un gasto en qué lo gastaban. Casi siempre era lo mismo, en agua, una vía y carretera, calles y luz, pero le damos para que la oposición tuviese 500.000 pesetas en aquel tiempo, lo que sea, que era un presupuesto, yo qué sé, de 40 millones, 60 millones de pesetas. Pero siempre había una discusión, muchas discusiones que parecía que no. Pero después iban a hablar y no había ningún problema. Don Juan, hemos llegado al punto final del programa. Le agradecemos enormemente el detalle de haberse desplazado hasta nuestro estudio. Ha sido un enorme placer y solo nos resta ofrecerle los micrófonos de Onda Fuerteventura para que aporte lo que considere oportuno. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que yo creo que después de casi 20 años ya, es la primera vez que vengo, que hago una declaración, una entrevista, la verdad. Que ya me había olvidado del tema. Y bueno, solamente agradecer a ustedes este momento que han tenido conmigo y yo solamente al pueblo decirle que tengamos cuenta ahora que dentro de un mes y pico, dentro de 2 meses, tenemos unas elecciones muy importantes. Yo creo que Antigua se está jugando mucho y yo creo que la gente, le digo, como decíamos antes, en la que siempre le decíamos, ponte la manita en el corazón y mira para arriba y piensa lo que hace, porque yo creo que tenemos una oportunidad ahora que es muy, muy importante. Hay dinero, hay libertad para gastar dinero, no como antes que tenían que estar trincados, y con esto de la pandemia o lo que sea, han dado esa, que seguramente no va a seguir así, de esta libertad de poder gastar el dinero con la facilidad que se está gastando hoy, aprovechar porque Antigua tiene que estar en el sitio que siempre ha estado, y el tío que se merece, por nuestros retos de cultura, de deporte y de pueblo de la isla de Fuerteventura. Yo creo que hagan las cosas bien y sepan lo que hacen, porque esta oportunidad que tenemos hay que aprovecharla. Así que mucha suerte a todos y a ustedes muchas gracias. Y suerte también con este programa. Don Juan, gracias por estar aquí, ha sido un enorme placer. Gracias. Nosotros llegamos al punto y final del programa Turno de Tarde de hoy. Mañana tendremos una cita, creo que también importante, porque va a haber una mesa de debate y va a estar en torno a la problemática del agua en Fuerteventura. Hasta entonces, que sean felices.